Estamos a través de Cielos Abiertos, turradio.com y también de Arte Radical para Cristo en este congreso de pastores en Torreón, en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos el grato gusto de poder compartir una vez más con el pastor Jorge Rodríguez, que ha sido uno de los expositores en esta jornada, en esta tercera jornada. Y lo primero que vamos a preguntarle es precisamente sobre la temática, la exposición que hace minutos culminó con referencia a esos distintivos precisamente de una membresía. Así que hablemos un poco de ello y de esa temática y las conclusiones. Pastor, bienvenido. Gracias. Realmente una bendición el poder ser parte de esta conferencia. Precisamente el tema de la conferencia es los distintivos de una iglesia bautista reformada. Entonces se ha hablado de la sola escritura, se ha hablado de una membresía regenerada, se ha hablado de la teología del pacto, y me dieron a mí el privilegio de hablar de dos temas. El de esta noche, abierto al público, porque se ha hecho sesiones durante el día para pastores y líderes, y en la noche abierto para la iglesia, así que ha habido no sé cuántas personas, Dani, no sé si las contaste, pero quizás más de 200 o algo así. Y realmente precioso ver la respuesta de los hermanos, escuchando con atención, como te decía hace un momento antes de empezar el programa, un poco con el temor de, a veces uno va a hablar de temas doctrinales y quiere ser práctico, quiere desafiar a la iglesia. Así que bueno, me tocó hablar de el gobierno de la iglesia. Mañana voy a tener el privilegio de hablar sobre la vida asociativa de la iglesia. En el gobierno de la iglesia, la forma en la que lo presenté fue mostrar que los bautistas particulares siempre, que son nuestros padres en la fe, siempre vieron con gran importancia el orden de una iglesia. Ellos decían que una iglesia no solamente debe estar construida del material correcto, sino que ese material tenía que estar dispuesto en la forma correcta. Y yo les decía a los hermanos, es como un edificio hermoso que no solo debe tener ladrillo o piedra o lo que fuera, sino que la piedra y el ladrillo sin forma no tendrían belleza. Pero es cuando se disponen de la forma correcta en la que hay esa belleza, y eso es lo que ha sido nuestra eclesiología. Para muchas personas es como llorar de más por algo que no es tan importante, pero realmente lo es. Y siempre pienso, el antiguo pacto tenía cosas como el tabernáculo o el templo, y a nadie se le hubiera ocurrido jamás decir, yo voy a mover esa columna, el Señor dijo 5, pero yo voy a poner 4, o Él dijo este material, voy a poner otro. Y el Nuevo Testamento afirma que si eso, que era con un tipo de gloria, era importante, cuánto más este ministerio del nuevo pacto, que es muchísimo mayor. Así que definitivamente debe importar la forma, la estructura, el gobierno de una iglesia. Así que lo que hice básicamente fue expresar a través de 3 puntos principales el fundamento de nuestra eclesiología, que dije que era la teología del pacto. La teología del pacto es nuestra manera de interpretar la escritura y nos lleva a conclusiones diferentes a una eclesiología presbiteriana y otro tipo de eclesiología. Luego hablé también de una descripción de nuestra eclesiología, en el que presenté que nuestra eclesiología es congregacionalista, lo cual significa no democracia, no gobierno de ancianos solamente, sino que las llaves del reino de los cielos le fueron dados a la congregación, lo cual significa los miembros y los pastores. De manera que es como, imaginémonos que fueran 2 llaves, una cae sobre las manos de los miembros y la otra sobre los pastores, de manera que para abrir la puerta, me gusta decir, la cerradura tiene una doble llave y se necesita accionar las 2 para que se pueda abrir esa autoridad que Cristo nos ha dado. Así que, y luego motivé a los hermanos en la aplicación de eso, llevándoles a 3 conclusiones importantes, ¿no? Que contemplemos la gloria y la sabiduría de Dios en la eclesiología. Es pensar, este es el método de Dios, la forma de Dios, y al final uno solo puede adorarle. Y en segundo lugar, también les dije que consideren sus responsabilidades. Al saber que los miembros son parte de este tipo de gobierno, donde ellos tienen una libertad, donde tienen que participar, es bien importante que ellos entiendan que todos debemos hacer nuestra parte. Y entonces siempre me gusta animar a la iglesia con eso, porque a veces uno piensa, no, es que ellos son inmaduros, o ellos no tienen todo lo que se requiere, pero realmente, sean inmaduros o no, esa es la responsabilidad que Dios les dio y tenemos que ayudarles a que la cumplan bien. Y en último lugar, les dije también que crezcamos en la gloria y en la belleza
de este tipo de eclesiología. Así que muy contento realmente de haber estado aquí y de haber tenido la oportunidad de enseñar esta noche. Pastor, la siguiente pregunta es la actividad, este congreso, estas conferencias, desde la perspectiva de lo que tú visitas en diferentes países, ¿cómo observas aquí el desarrollo en México? Sí, realmente muy contento. He tenido la oportunidad, Dani. México ha llegado a ser un país muy cercano a mi corazón. Vine por circunstancias diferentes en otro tiempo ayudando a una iglesia, a algunas iglesias, y luego ver el crecimiento de esas iglesias, de esos líderes, ver precisamente esto que hablábamos, de no haber ese orden quizá, a ver la belleza de ver cada año, paso a paso, poniendo las piedras en su lugar. He sido maravillado de ver lo que en la pequeñez o lo poquito que yo pude haber alentado a estos hermanos, ver todo lo que Dios ha hecho. Y por supuesto, hay hermanos en este país que tienen 30 años en nuestra fe. Así que es algo precioso ver la unión entre estos nuevos y los antiguos juntos, sentados en una manera, vamos a decir así, horizontal, donde están tratando de ver cómo poder trabajar juntos y cómo seguir extendiendo nuestra preciosa fe en este país. Así que solo te puedo decir, Dani, muy agradecido al Señor por el privilegio de verlo con mis propios ojos. Y bueno, hay desafíos. Y pienso, Pastor Jorge, que uno de los desafíos, sé que de pronto podrías hablar algunos adicionales, tiene que ver con estrechar esa fraternidad, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, aquí con las diferentes iglesias. Bueno, ¿cómo podríamos ampliar este tema de desafíos? Sí, bueno, mañana ellos han hecho particularmente en esta conferencia, al final de la conferencia, va a ser una especie de conversatorio entre los pastores y ver cómo resolver estos desafíos o cómo tomar ciertas decisiones que pudieran ayudar a seguir avanzando la obra. Así que me han pedido que pudiera compartir algunos consejos prácticos. Parte de eso es alentar a los hermanos a aprender juntos. Dani, una de las cosas claves que ayuda a fortalecer es que todos sintamos que estamos creciendo juntos. Y en segundo lugar, también hacerlo de manera práctica. Nuestra confesión de fe enseña que la asociación entre iglesias también tiene que ver con la providencia de Dios cuando las ha plantado juntas. Porque no es solo fraternidad entre pastores, lo cual está muy bien, sino que lo que se busca al final es lo que creemos que nuestra confesión enseña, una asociación entre iglesias. Que para eso, si queremos que sea real, tiene que haber un tipo de cercanía. Así que lo más probable es que siendo un país tan grande, lo que se recomiende es que sin perder de vista la visión nacional, traten de buscar acercarse más a las iglesias en un sentido regional. Iglesias que están cerca la una a la otra en ciudades, en formas, para poder trabajar juntas, animarse y hacer juntas el ministerio. Eso sería básicamente las recomendaciones. Pues bueno, muchísimas gracias al pastor Jorge Rodríguez por esta participación y nosotros seguiremos informando de este Congreso de Pastores en Torreón, México. El Señor les bendiga.